Quiero compartir esta tarde algo sobre la apostasía. Es muy poco lo que se dice, lo que se predica, lo que pues se anuncia en nuestras iglesias, pero nosotros tenemos que estar enterados de todo lo que la palabra del Señor dice. Y hablando de la apostasía, dice Mateo capítulo 24 y versículo 5, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, escuchen bien, muchos vendrán en mi nombre diciendo, ¿qué van a decir? Ah, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Y dice que lo tremendo de esto, lo difícil de esto, lo penoso de esto es que dice que van a engañar a muchos. Óigase bien, muchos serán engañados. Por eso usted tiene que conocer bien a Cristo. La palabra Cristo quiere decir ungido. Y los judíos conocen a Jesús como el Mesías. Así que muchos vendrán queriendo aparentar, queriendo decir que ellos son el Cristo o el Mesías. Y como le decía, lamentablemente, dolorosamente, muchos van a ser engañados. Entonces, esa es parte de lo que se nos dice sobre la apostasía. Luego también dice dos cosas, porque muchos vendrán en mi nombre, y dice, y engañarán a muchos. O sea, en este tiempo de la apostasía va a haber mucho engaño. Eh, en el caso de que usted, si no está bien conocedor de Cristo, por eso la urgencia de leer la Biblia y de meditar en la Biblia y de llenarnos de la palabra de Dios, porque entre más usted, porque dice la Biblia en San Juan 15, 5:35, se lo voy a leer para que ustedes vean qué es lo que dice aquí San Juan. Si usted tiene ahí su Biblia en la mano, pues qué mejor que usted lo lea junto conmigo, ¿verdad? Y dice, a ver, aquí tengo San Juan capítulo 5. Le decía el versículo 35, si no estoy mal, ¿verdad? Ahorita le leo aquí. eh, no es 35, es, a ver, le digo, eh, aquí está, 35:39. Dice, ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Óigase bien. Ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Cuando usted está leyendo la Biblia, la palabra de Dios, usted está conociendo también y nutriéndose de esa vida que da la palabra, porque las palabras de Cristo son vivas y eficaces. Y dice, y ellas son les que dan testimonio de mí. Escuche bien, escuche bien. Es la Biblia, la palabra de Dios, la que da testimonio de Cristo. Que entre más usted lee la Biblia, usted va a conocer más a Jesús. Usted va nadie lo va a poder engañar, aunque dice que muchos serán engañados, ¿verdad? Pero si usted está bien nutrido, si usted está bien enraizado, sus bases son sólidas sobre el conocimiento de la persona de Cristo, no va a haber demonio, no va a haber
doctrina falsa, no va a haber ningún profeta falso, no va a haber quien lo mueva, lo arranque, lo desarraigue de ahí, porque usted está cimentado sobre la roca que es Cristo, porque dice, ellas son les que dan testimonio de mí. Por eso la urgencia, por eso la exhortación, por eso las llamadas de atención, por eso el recordatorio cada poco. Lean la Biblia, estudien la Biblia, mediten en la palabra de Dios. Pero unos no lo hacen. Muchos ni leen la Biblia, ni Biblia tienen. Y eso no puede ser. Porque si no se preparan, si no se alistan, si no están bien nutridos de la palabra, cuando venga ese engañador, fácil ustedes van a ser engañados. ¿Ah? Habrá mucho engaño, bastante engaño, y eso ya está sucediendo, eso ya está pasando. No vayan a creer que va a pasar o no vaya a estar esperando. No, 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 ya muchos están siendo engañados, muchos, porque estamos en el tiempo de la apostasía. Y dice la palabra aquí voy a leerle en Mateo, Mateo 24:10. Miren qué dice aquí Mateo 24:10. Voy a pedir que si quieren leer juntamente conmigo, aquí lo tengo, 24:10. Lo estoy remarcando aquí en mi tableta. Dice, muchos se apartarán de la fe. Óigase bien, muchos se apartarán de la fe entonces y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Pero voy a leerles mejor en la versión 60. A ver si me aparece esta versión aquí, porque a veces busco la versión y no la que está. Versión 60, el versículo 10, así, aquí está. Que aparece esa versión, pero no dice 60, solo dice versión antigua. Entonces dice el Mateo 24:10, y muchos entonces, óiganse bien, y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. O sea, este versículo de 24:10 habla acerca de una cosa en particular, y es que en ese tiempo de la apostasía, muchos se apartarán de mí, así como lo oyen. Dice que en el tiempo de la apostasía, muchos se apartarán de mí, o sea, hablando Jesús. O sea, hablándolo o diciéndolo de otra forma o en otras palabras, muchos dejarán a Dios. Estaba yo oyendo un comentario y lo he oído ya de muchos siervos de Dios, y ellos dicen que esa epidemia que duró 2 años, dice que muchos se apartaron. Muchos en esos 2 años dejaron de ir a la iglesia y ya no volvieron y ya no regresaron. Nosotros mismos somos testigos de eso en nuestra iglesia. Teníamos mucha gente en la iglesia y que parecían fieles y que parecían firmes y que parecían como que nadie los iba a mover. Vino la epidemia y se desaparecieron. Y por más que se llaman, por más que se visitan, por más que se les invite que regresen,
se enfriaron totalmente, ya no regresaron más a los caminos del Señor. Entonces, en este tiempo de apostasía es una de las cosas que van a pasar, que muchos se van a apartar de Jesús. O sea, muchos van a dejar a Dios. Pero leamos el Mateo 24:11. Miren qué dice aquí 24:11. Voy a remarcarlo también. Dice, y muchos, óigase bien, 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Se lo voy a leer una vez más. Esto está aconteciendo ya. No es que va a acontecer o no es que aconteció. No, estamos en el tiempo de la apostasía, donde se han levantado muchos falsos profetas. Y no solo profetas falsos, hay pastores falsos, hay apóstoles falsos, hay evangelistas falsos, hay maestros falsos también, porque esos son los 5 ministerios que se mueven en la iglesia. Entonces usted tiene que saber, tiene que conocer. Pero aquí nos habla de los profetas. Aquí no incluye apóstoles, pastores, evangelistas y maestros. No, aquí se dirige solo a los profetas. Y muchos, oigan, no son pocos, son muchos los falsos profetas que se van a levantar. ¿Y qué van a hacer esos falsos profetas? Engañarán a muchos. Yo si les contara cuántas experiencias he tenido de profetas falsos, pero que los desenmascaramos, los descubrimos, porque la Biblia nos dice cómo saber cuándo es falso y cuándo no es falso. Imagínense ustedes que alguien dé una profecía que no se cumple, ese es un profeta falso, o que se inventa una profecía. Y eso no puede ser. Yo les digo a los pastores de nuestra iglesia, tengamos cuidado, no vayamos a bajar la guardia, tengamos siempre, estemos visualizando siempre, porque si no nos cuidamos, si no estamos alertas, fácil se nos meten los falsos profetas, y son muchos. Y lo peor es que van a engañar a muchos. Fíjense que cuando se habla de muchos falsos profetas, se está hablando de que esos van a estar hablando muchas mentiras, van a decir lo que no es, van a venir usando el nombre de Dios, y la realidad es que Dios no les ha hablado, y que Dios me habló, que Dios me dijo, que dice Dios, que no, 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 no. Tenemos que tener cuidado. Eso no quiere decir que no vayamos a creer en hombres a quien Dios usa con la profecía, porque hay profetas de Dios, que los hay, pero que muchos se filtran y son falsos también. Entonces, por eso nosotros tenemos que, la Biblia dice que Dios nos ha dado el don de discernimiento. Es que uno tiene que tener ese don de discernimiento, saber cuándo el que está hablando, cuando alguien está hablando y lo que está diciendo no es de Dios. Uno tiene que tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Entonces estos van a hablar muchas, pero muchas mentiras, y mucha gente, pues, como vive una vida descuidada, una vida fría, una vida de indiferencia para Dios, van a creer a las mentiras. Y dice en este mismo versículo 24:11 que van a engañar a muchos. Muchas gentes serán engañadas, serán arrastradas por la falsa profecía, van a ser llevadas por la falsa profecía, y su fin es un fin desastroso, pero que el Señor nos ayude. Esto es dentro de lo que estamos llamando apostasía.
Pero miren, 24:12 de Mateo, voy a remarcarlo también, dice aquí 24:12, y por haberse, óigase bien, y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. O sea, el amor, se les va a enfriar el amor. Y por haberse multiplicado la maldad. Y si en algún tiempo estamos viviendo, pero tiempo de maldad, fíjense que Génesis capítulo, si no estoy mal, el 6 o el 7, dice que la maldad de los hombres era mucha, y por eso es que Jesús dijo, los días antes del fin, los días van a ser como los días de Noé. Y en el tiempo de Noé había, es que era maldad tras maldad y pura maldad. Y hoy estamos viviendo en ese tiempo. Por eso le digo que estamos ya viviendo la apostasía, donde hay mucho pecado o mucha maldad. Es que uno nomás oye los noticieros y los que todavía leen la prensa o oyen la radio. Es que nomás abren los noticieros, lo primero que hablan es muerte y muerte y muerte y muerte. Imagínense cuánta masacre, cuánta muerte. Familiares matándose entre familiares, hijos matando a sus padres, padres matando a sus hijos, y la cosa se hace Pero miren lo que está pasando en Ucrania, hay miles de gentes muertas, muchas heridas, y mucha gente se van a quedar sin un brazo, sin una pierna, se van a quedar inválidos para todo el resto de su vida. Y no digamos la destrucción. Hay destrucción en todos los lugares donde están siendo invadidos los de Ucrania. Y el hombre que lo está haciendo no se detiene. Ese no, yo creo que ni corazón tiene, porque esa es una maldad. Por eso la Biblia dice que habrá mucha maldad. Y esto ya no para. Y esto ya no para. Estaba yo oyendo hace algunos días de cómo Estados Unidos, antes del 12 de septiembre, cuando se cayeron las torres, dice que dieron un mandato que en todas las cortes de Estados Unidos, se quitaran, se bajaran. Tenían ellos un cuadro donde estaban escritos los 10 mandamientos. No, dijo, ya no más, sáquenlo. Y las cortes comenzaron a rechazar, la... Aquí tenemos a Luis Carías, Dios le bendiga. Vamos a poner ahí. Muy bien. Fíjense que quitaron los 10 mandamientos y las escuelas suspendieron la lectura de la Biblia. Dijeron, no, aquí de hoy en adelante es prohibido, aquí nadie lee la Biblia en las escuelas. ¿Y qué les está pasando? Puras masacres, pura muerte. Y están muriendo de a cantidad. Dice que en estos 3 o 2 últimos años que estamos viviendo, ha sido muertes en cantidades, no solo de gente grande, sino de gente, lo último que acabamos de oír, niños, imagínense, y un joven que no tiene ni más edad de 18 años haciendo esa masacre. O sea, la maldad. Estamos en plena apostasía, donde habrá mucha maldad y mucha gente será engañada. ¿Ah? Bueno, recuerden, mucha maldad y muchos se enfriarán en su amor. Esto nos indica que muchos dejarán de hacer cosas para Dios porque se van a enfriar. Antes les gustaba orar, ahora ya no oran.
Antes les gustaba cantar, ahora ya no cantan. Antes iban a la iglesia, ahora ya no van. Antes servían a Dios, ahora ya no le sirven. Antes estaban con un corazón dadivoso para dar para la hora, ahora ya no. ¿Por qué? Porque su amor se ha enfriado. Dice que el amor de muchos se resfriará o enfriará. Entonces tenemos que tener cuidado y que el Señor nos ayude porque pues si Él no nos ayuda, ¿quién más nos puede ayudar?